Ok, ok, señor detalle. A aquellas personas que le hayan tocado calcular este proyecto, que es calcular la constante de Boltzmann para un caso de transferencia de calor por radiación. Recuerden que transferencia, la tasa de transferencia de calor por radiación está dada por esta fórmula Q' igual a epsilon, que es la emisividad, sigma, que es la constante de Boltzmann, a el área del objeto emisor y la temperatura de la superficie del emisor y eh, del fluido. Recuerden que ambos son emisores, pero vamos a decir que vamos a llamar el emisor aquí al que tiene la mayor temperatura. Ok, entonces fíjense una cosa, cuando ustedes vayan a recoger el proyecto, van a tener quizás ya tengan dificultad para entender, porque cuando yo copio esto en, el- en la base, en la página, estas cosas no se copian bien. O sea, esa foto, esa fórmula no se copian y todavía no he buscado la manera de cómo ponerla. Hay una manera, pero es bastante necia y lo que puse fue allá arriba el link de el documento en Word o en PDF. Ya, entonces ya tienen el link. El link lo lleva a este documento. Y entonces ahí se acaba la dificultad. Está feo en la página, pero recuerden que ustedes en el link obtienen el documento original. Entonces dice la constante de Boltzmann. Boltzmann, o sea, fue quien descubrió esa constante. Obviamente, antes de eso hubo algunos estudios de otras personas, de otros físicos. Entonces, como decía, la transferencia de calor por radiación se define a través de esa fórmula. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Eh, Calcular esa constante de Boltzmann, calcularla. Pero déjame ver. Yo creo que yo cambié el objetivo. Vamos a pararnos aquí, yo te voy a ver mismo ahora. Ok, seguimos, sí. Es simplemente calcular la constante de Boltzmann. Entonces, primero lo primero que hacer es calcular, construir un sistema. En este caso, yo le he puesto aquí como si fuera una cajita. El material de la caja no importa, porque en el caso de la caja no es lo que van a predominar, no es lo que se va a probar. Lo que se va a probar es la radiación que existe, pero lo metimos en esa cajita para que haya menos perturbación con respecto al medio ambiente. Y le digo como a otras personas que para que no haya perturbación y los resultados sean lo más fiel posible, que elijan un lugar donde no haya mucha brisa, esa cosa, para que no haya transferencia de calor hacia el medio ambiente más allá, para que le permita que los resultados sean lo mejor posible. Entonces eso es como una caja. Entonces yo le digo eso, usted puede hacer como usted quiera. Ahora, eso que está acá es una placa uno y una placa 2. ¿Placa de qué? Obviamente de ser de metal, puede ser cualquier cosa, pero obviamente de metal es lo más eficaz. Dos placas de metal. ¿De cuál? De metal, bueno, de cualquier. Tú puedes tener esa de acero y esa puede ser de acero también, de aluminio, de otro, con lo que sea. Van a tener la oportunidad de cambiarlas. Puede ser hasta de plástico, la emisora, no importa. Ok, entonces, esa está, placa uno, placa 2. Aquí yo digo placa emisora y aquí placa receptora. La emisora es la que tiene mayor temperatura. Y si el sistema contiene dos placas, una placa con temperatura TS, o sea, superficie, en contacto con OTE, yo no sé si cambia como T, pero la emisora es la TS, en contacto con una fuente de calor, que puede ser una llave, o sea, esa se va a calentar, de manera que ustedes le llevan a una temperatura que ustedes decidan cuál es la temperatura. Bien, luego que se está caliente, ponen esa placa aquí. Después de estar caliente, colocan la placa ahí para que comience a recibir calor de la placa emisora. El área, bien, la otra placa, temperatura TF, puede ser temperatura ambiente, o sea, la temperatura de la temperatura que esté normal, las tienen que medir también. Las placas pueden ser de acero ambas o áreas diferentes, o la misma área. Yo creo que la misma área sea mejor. El área que influye
el área que fluye es la mejor que la que de la emisora, de la receptora. Ok, pero es mejor que las dos, que ambas estén bien alineaditas. El calor Q se calcula acá. O sea, el calor Q, mejor dicho, aquí este calor Q, este calor Q es un calor muy chiquita, es el calor transferido desde la placa de acá de caliente. CP la capacidad calorífica de la sustancia, en este caso acero. Y si así lo seleccionaron, o sea, puede seleccionar otra, puede ser aluminio, puede ser bronce. Tiene oportunidad de tener cada una porque hay más de un proyecto, o sea, más de un paso. M es la masa de la placa. Esa masa usted la calcula por esta fórmula o simplemente la pesa en kilogramos. ¿Sí? Delta T es la diferencia de temperatura que dice en este caso, ese delta T es la diferencia de temperatura entre el momento inicial, antes de poner la placa a que se transfiera calor, hasta el momento final, al tiempo final que ustedes determinan ya, determinaron el tiempo, y entonces a esa es la temperatura final de la placa receptora. Esa es la placa receptora que es la que gana calor. O sea, ese calor Q es el calor ganado por la placa receptora por la emisión de la placa emisora. Correcto. Ok, para la constante de Boltzmann, entonces mire, Q, la fórmula Q es la tasa de transferencia de calor por entre calor y es igual a Q chiquita, aquí le vamos a poner Q chiquita arriba, a Q chiquita, eh, a Q chiquita, o sea, el calor ganado entre delta T. Ese delta T es el tiempo entre el inicio, el mismo ya, el tiempo que hay en este mismo tiempo, este mismo delta T en este caso, va a ser eso. O sea, en el momento de transferencia, o sea, desde que inicia hasta el final de la transferencia. A es el área de la placa, en este caso de la placa receptora, es prácticamente la misma. T, temperatura en grados Kelvin. Epsilon es la emisividad y delta T es el tiempo que dura la transferencia entre las dos placas. O sea, ese delta T es el tiempo que dura entre las dos placas, que coincide con el delta T de ganancia de calor porque obviamente es la misma acción. El proceso es el siguiente. Se arma el sistema, se hace la plaquilla, se hace la cajita, se mete la placa y entonces eh, dice aquí una de las placas se hace elevar la temperatura hasta TS y se anota, o sea, la temperatura. Y lo hace a una manera que no sea dañino para ustedes, o sea, usen guantes. Antes deberá tomar la temperatura inicial de la placa receptora también, como le había dicho. Luego de pasado el tiempo que se ha designado para el proceso, se toma una temperatura de la placa receptora. Nota, este tiempo no debe ser muy alto para evitar la transferencia. O sea, un tiempo puede ser 3 minutos, 4 minutos, no muy largo para que no haya, eh, para que la transferencia de calor al medio ambiente no incida mucho en los resultados. Luego, aquí hay una nomenclatura TFI, es la temperatura inicial de la placa receptora, que la necesitamos para medir el delta T. TFF, la final, y TS, temperatura de la placa emisora. Se calcula la tasa de transferencia de calor como Q' entre Q chiquita, aquí nuevamente es una emisividad buscada como valor, emisividad de la placa receptora. Emisividad teórica, espérate, esto está malo, esto no es emisividad, es constante de Boltzmann acá. Esto está mal aquí, es constante de Boltzmann. Sigma, constante. Aquí la teórica. Pegar, aquí, pegar. Y el porcentaje de error entre ellas. Porcentaje de error entre ellas, correcto.
Luego, esto debió ser primero que eso, pero no importa. Esto debe ser primero la conclusión. Recuerden que la conclusión para mí es una de las cosas más importantes de esto. Porque en la conclusión, cuando ustedes lo hacen, quien lo oye dice si ustedes si están correctos o no, si lo hicieron bien o no. La conclusión es lo que ustedes creen que fue el resultado. Si el resultado fue correcto, si la práctica fue adecuada o no adecuada. Y de lo que ustedes digan depende lo que entienda y aprenda el receptor de sus palabras. Le digo que yo no quisiera que ustedes enviaran a la red los disparates que uno ve ahí en esos medios. Gente que hace una práctica y después dicen unos resultados que realmente hasta Dios grita en el cielo. Entonces ya ustedes saben, ¿eh? Espero buenos resultados, buenas cosas. En este caso estamos aplicando, contrario a los otros parciales, estamos aplicando para que no haya duda primero, que se entienda y que no hagan disparate. Recuerden que esto, ustedes tienen que mandarle un video donde aparezcan todos los miembros que están ahí trabajando todo, grabando las actividades una por una, los materiales, ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Buena suerte.